Buenos días, buenos días a todos. Domingo de liderazgo bíblico. Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de este ánimo para ser fuertes. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el mundo y todas sus tribulaciones y todas las vicisitudes, ¿no? Todos estos, esta experiencia que le llamamos vida, sin acobardarse, sin temer, sin esconderse, sin ser debiluchos, siendo fuertes. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios y su guianza, su enseñanza por medio de las historias bíblicas, por medio de nuestra propia, ahora sí que conocimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que yo sería más cobarde sin apoyarme en la palabra de Dios y en la creencia de que Dios tiene para mí algo más grande que no puede ser detenido por mis miedos, por mis temores. La mayoría de la gente está limitada a su entendimiento y a sus fuerzas, pero de repente, repito, tomas estos liderazgos bíblicos y te das cuenta que puedes ser más fuerte de lo que eres. Puedes actuar con más autoridad de lo que hasta ahorita actúas. Y para esto quiero compartir con ustedes una historia bíblica que nos enseña cómo ser fuertes. Saludos a todos. Si pueden abrir sus cámaras, siempre me da gusto saludarlos. Es más bonito hablar a pantallas que a cuadrados negros, ¿no? Que no se ve nada más que el nombre. Saludos, gracias por abrir las cámaras. Entonces, voy a contarles una historia que refleja esta idea de ser fuerte y valiente, ¿no? Y encontramos en Números capítulo 27, versículos 12 y 23, dice, dice, sube a lo alto del monte Nebo, le dijo Dios a Moisés. Desde allí podrás ver la tierra prometida, pero debido a tu desobediencia no podrás entrar en ella. Cuando la hayas visto, te llegará el momento de morir. Señor, le dijo Moisés, no dejes a este pueblo sin un guía. He elegido a Josué como tu sucesor, le dijo Dios. Preséntalo al pueblo. Moisés se puso delante del pueblo junto a Josué y le puso encima las manos. El pueblo supo entonces que Josué era el líder escogido por Dios. Fíjate en esta parte como imagínate que tu familia te pone las manos y dicen, tú eres el líder. Imagínate que tu equipo te pone las manos, tú eres el líder escogido por Dios. Y la mayoría de la gente le tiemblan las piernitas si alguien les pone las manos y les dice, ahora tú eres el líder. La mayoría de la gente se hace chiquitos, ¿no? Se acobardan, se intimidan y lo último que quieren es eso, ¿no? Tener el poder de liderazgo. Pero fíjate cómo continúa la historia y pasamos a Josué capítulo 1 y dice, Josué era el nuevo líder de los israelitas. Era un buen hombre y un líder fuerte. Escuchó a Dios y lo obedeció. Prepárate, le dijo Dios a Josué. Ahora puedes guiar a los israelitas al otro lado del río Jordán, y entrar en Canaán, la tierra que prometí darles. Sé fuerte y valiente. Yo estaré contigo igual que estuve con Moisés. Pero Dios hizo una advertencia a Josué. Recuerda las leyes que entregué a Moisés y no las olvides. Si las obedeces, tendrás éxito en tu misión. Hay muchísima enseñanza en esta historia de Josué. Josué es uno de mis personajes favoritos en la historia, ¿no? Precisamente porque fue fuerte, fue valiente, y yo muchas veces necesito también ser fuerte y valiente, igual que tú, igual que todos. La pregunta es de dónde venía la fuerza de Josué, y en esta historia nos revela claramente. Primero que nada, Josué era obediente al liderazgo de Moisés. Josué era uno de los líderes militares de Moisés que pelea con los israelitas. No hay ningún lugar en la historia que yo pueda leer en la Biblia donde él ambicionaba ser el gran líder. Él estaba sirviendo a Moisés y no dice en ningún lado que él quería reemplazar a Moisés o ser el líder de los pueblos. Él simple y sencillamente estaba haciendo su parte para que su grupo, los israelitas, estuvieran bien, pudieran ganar las batallas. Entonces, Josué descubre el plan de Dios siendo obediente. Apunta a esa frase.
Y Josué descubre el plan de Dios siendo obediente al liderazgo de Moisés. Entonces, lo primero que vemos aquí es un ser obediente desde el principio. Moisés estaba guiado por Dios, Josué lo sabía. Entonces, Josué todavía no tenía este rol de líder, sí lo tenía dentro de la armada y dentro del grupo, y había demostrado gran fortaleza en la batalla, pero Moisés era su mentor, Moisés era el líder y Josué lo respetaba, era obediente al liderazgo de Moisés, porque sabía que Moisés estaba con Dios, era escogido por Dios. Moisés de repente comete una infracción, no va a poder ver la tierra prometida y Moisés le pide a Dios que no deje a su familia abandonada, que los proteja. Y Dios dice, Josué es el líder que he escogido. Moisés pone sus manos sobre Josué y ahora Josué, aquí no dice Josué se asustó, se acobarda, no, Josué aceptó el rol pero tenía que ahora levantarse como líder, estaba preparado, pero aún así el hecho de que Dios le dice, sé fuerte y valiente, nos dice que cuando nosotros estamos en una posición de liderazgo, siempre vamos a tener ese miedito, ese temor, esa duda. Josué, que era uno de los personajes más fuertes en la historia, se le tiene que recordar ser fuerte y valiente. ¿Tú crees que a nosotros se nos tiene que recordar también? Y todos los días, por cierto, ¿eh? 365 días. Hay que recordarnos ser fuertes y valientes. Y ese es mi punto. Mi punto es que cuando nosotros no estamos en un ambiente donde se nos recuerda ser fuertes y valientes, pues probablemente nos vamos a cobardar al plan de Dios para nuestra vida. Y vamos a escondernos y vamos a tener miedo porque no nos está recordando nadie y no estamos en un ambiente. La sociedad no promueve ser fuerte y valiente, al contrario, la sociedad promueve ser cobarde y tímidos y todas estas enfermedades y todos estos detalles. Entonces, Josué es una inspiración para mí y debe ser para todos, porque él aceptó el liderazgo que Moisés, a través de Moisés, Dios tuvo para él. Pero, sin embargo, se le tenía que recordar ser fuerte y valiente. Y yo quiero, repito, crear esta imagen en tu vida, en donde tú tienes un liderazgo de Dios que fue dado a ti. Todos tenemos liderazgo asociado con el desarrollo de nuestros dones y talentos. Somos únicos y en nuestras áreas de individualidad debemos desarrollarla al máximo potencial para servir a los demás, para la gloria de Dios. Lo he explicado todos los domingos, lo repito. Pero cuando tú le tienes miedo a tu potencial, cuando tú no te enfocas en prepararte bien, en educarte, cuando no te esfuerzas por desarrollar tus dones y talentos, es por cobardía. Lo escondemos como flojera, falta de propósito, pero al final del día es el famoso miedo al éxito. ¿Qué pasa si yo sobresalgo? ¿Qué pasa si me atrevo a hacer la llamada? Si me atrevo a recorrer el camino. ¿Qué pasa si me mantengo firme? ¿Qué pasa? Y ahora saboteamos nuestro liderazgo y nuestro llamado por cobardes y lo escondemos, lo justificamos. No, es que ahorita no, es que me va a ver, es que esto y el otro. Pero al final del día, Josué sabía que tenían una promesa, la tierra prometida. Josué sabía que Moisés tenía la autoridad para poder cederle el liderazgo a él. Y Moisés, escucha aquí esto, Josué también tenía en esta conversación con Dios. Prepárate, le dijo Dios a Josué. Y le dijo, vas a tener que ser fuerte y valiente para lo que tengo para ti. Una pregunta de sentido común. ¿Tú crees que poder salir de tus circunstancias lo vas a poder hacer siendo cobarde? No tiene sentido. ¿Tú crees que vas a poder salir de tus circunstancias siendo cobarde? No, no tienes otra más que ser fuerte. Pero ¿de dónde viene tu fortaleza? Es lo que quieres tú. Mucha gente su fortaleza viene de su, no sé, del poder de su universo y se meten en cada locura que los distrae y los confunde de la verdad.
¿Y qué sucede? Que ahora, cuando tienen que ser fuertes, en lugar de seguir firmes en el camino y el propósito que Dios tiene para sus vidas, se distraen. El enemigo crea distracción y aprovecha nuestra debilidad. Dice, no, 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 no. Es demasiado grande lo que Dios tiene para ti. No, no lo vas a lograr nunca. Tú no eres alto, guapo, inteligente y fuerte. Ya estás viejo, estás muy joven, estás feo. Y ahí estás atorado toda la vida. En lugar de creerle a Dios, conocer su palabra. Recuerda aquí lo que dice en la historia. Dice, pero Dios hizo una advertencia a Josué. Recuerda las leyes que entregué a Moisés y no las olvides. Si las obedeces, tendrás éxito en tu misión. Entonces, hay una condición, ser fuerte, ser fuerte y valiente, obedecer, obedecer los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y si lo haces, tendrás éxito en todo. Nos está dando una fórmula, señores. Nos está dando una fórmula precisa para poder ser fuertes y valientes. Charito, ¿tienes un comentario o levantaste la mano? Sí, que otra cosa que también a mí me impactó de la historia de Josué es que el miedo que él tenía era porque no creía en él y lo transmitía a la gente de que él no podía reemplazar el liderazgo de Moisés. Así es. Entonces le frenaba el creer que él no podía ser el líder y aparte la gente no creía en él como líder. Por eso, Y la razón, y la razón es muy clara, ¿no? Moisés era el líder elegido, o sea, ya la gente estaba acostumbrada a Moisés. Moisés era el que daba los órdenes, entonces de repente te presentan otro líder. Ahora, para ser justos, era una nueva generación la que estaba trabajando con Moisés. Y era una generación que que, como dice Charito, o sea, Moisés tomó imagínate que de repente te dicen, no, ahora tú eres el líder de la organización, tú eres el líder del país, eres el líder de tu familia y toda la vida has estado en segundo plano, pues vas a tener estas dudas, la gente va a dudar, tú vas a dudar. Por eso es que se recuerda, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, porque de esta manera es la única manera que vas a lograr tu destino, si lo quieres ver, tu destino divino. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué versículos nos pueden apoyar en esta idea de ser fuerte y valientes? ¿Por dónde podemos nosotros descubrir el camino para no acobardarnos y quedarnos en la mitad de nuestro camino? Miren, me viene al corazón esto porque yo veo tanta gente todo el tiempo, mi negocio es la gente, y veo tanto potencial en algunos de ustedes, tanto potencial, pero también veo que les falta fe, que se acobardan ante su potencial. Y todo lo vemos. Por el otro lado, es una enorme fuente de inspiración cuando alguien es fuerte y valiente, ¿cierto o no? Cuando alguien se atreve. En la cumbre de Mérida hicimos un ejercicio y por 3 horas salimos a prospectar a la calle. Y es una inspiración ver que algunas personas sobrepasaron su miedo finalmente de hablar con la gente, pero muchos no, muchos siguieron acobardados y escondiéndose y cargarán con ese miedo, potencialmente los va a limitar el resto de sus vidas. Y es una tristeza porque todo el mundo tiene mucho potencial para regir. La palabra de Dios, Josué, es una historia que aplica a todos. Todos tenemos liderazgo. Todos estamos llamados a una tierra prometida que es una relación con Dios. Es estar unidos en esta batalla con Dios. Pero no todo el mundo la aprovecha porque se acobardan. Entonces, esta historia para mí y los versos que puedan fortalecer nuestra creencia y nos den fortaleza, es algo que cuando yo me acobardo, trato de recordar. Mi hijo, y ahorita les comento en pantalla, les pongo
les pongo en pantalla a algunos versos bíblicos, pero el primero es este verso es uno de mis favoritos y es uno de los favoritos de mi hijo Alessandro, porque yo siempre reté a mis dos hijos varones a que se atrevan, a que no se acobarden, que se preparen. Moisés estaba preparado, nadie cabe duda, que tengan buen mentores. Mis hijos siguen la palabra de Dios, tienen buenos pastores en sus iglesias, pero al final del día puedes estar preparado. Mucha gente está bien preparada. Es más, estamos llenos de gente preparada, pero cobarde. Y necesitamos que algunos se atrevan. Y yo espero que esta mañana algunos se atrevan. Pero aquí dice en Isaías 41:10, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Yo estoy honrando a Dios sobre todas las cosas. Estoy amando a mi prójimo, resume todos los mandamientos, pero bueno, en más detalle, honro a mi padre y a mi madre. No estoy matando con mis palabras o de otra manera. No envidio, no codicio, no robo. Estoy tratando de seguir los mandamientos de Moisés, ¿cierto? Y ahora, pero al seguir los mandamientos de Moisés, igual Dios puso en mi camino construir esta gigantesca red de distribución con decenas, centenas de miles de personas. Y hoy el paquete es grande, pero este versículo me da claridad. Me dice, hey, no te angusties, yo estoy contigo, ¿ok? Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Perfecto, eso es lo que necesito. Ayuda y fortaleza. Te sostendré. Cuando las cosas no van bien, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? Los mandamientos están siendo seguidos, los principios y bases para lo que estamos haciendo están ahí. Tengo que creer y tengo que apoyarme cuando mi duda me trata de abrumar. Digo, hey, tranquilo, no te angusties. Y esto pasa en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones, en el matrimonio, en el negocio, en la salud. Cuando sucede algo en tu salud, tranquilos, pero sigue los mandamientos. No, no, no. Algo que siempre he dicho que me rompe el corazón es cuando llega alguien con un cáncer creado, ¿no? Obesidad, sobrepeso, alta presión, y no hicieron nada para corregirlo, y llegamos todos y oramos por ellos. Y está bien, Dios puede sanar en cualquier condición y lo hace, y yo he visto milagros, pero es una tristeza que llegue una persona mal cuidada, desobediente, y que llegue en estas circunstancias de enfermedad autocreada en un acto de desesperación, como usando a Dios como varita mágica para justificar su falta de disciplina, su falta de amor propio, su falta de confianza propia, su falta de preparación. Y Dios lo puede hacer otra vez cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pues ni nuestra negligencia nos acaba. Pero mi punto aquí es este, ¿no? Que cuando estamos haciendo lo correcto, aún así nuestro llamado nos debe de asustar. Apunta esto. Si tu llamado no te asusta, no es de Dios. Lo voy a repetir. Si tu llamado no te asusta, imagínate Josué cuando le dijeron, ahora es tu turno de llevar a tu por ¿Quién está de acuerdo conmigo que ese llamado es gigantesco y asusta a cualquiera? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Roger, tu llamado es sacar adelante no nada más a tu familia, pero es potencialmente empezar a guiar a tu comunidad, a tu ciudad y a tu país. Ay, el Roger dice, pero si yo, ¿qué? Y empieza a chillar y ahora va y se esconde en una esquina. No, pero puede ser ese el llamado. Delfino, tu llamado, no sé, es ir a animar a todas las personas que están dudando. Tu destino es ir a animarlos. Por eso te di esa personalidad tan vivacia, tan alegre, porque tu destino está en ir a animar a todo el mundo, pero dices, no, pero si es que yo no tengo ganas, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que nada, pero ¿qué no ves que te he llamado a animar? Por eso es que tienes esa personalidad tan viva, tan agradable. Ay, pero es que yo no, es que me da miedo.
cuando Dios nos llama, si el llamado no te asusta, probablemente te lo está limitando el enemigo. En Isaías 40:31, este es el versículo que les dije que mi hijo escribía en sus bolsas para llevar su equipo de carreras. Él corre hasta la fecha, pero cuando competía, él pintó con un plumón permanente, en grandote. Siempre tengo que buscar esa maleta. Ya mis hijos ya se graduaron, se fueron, pero tengo esa maleta que la veo de vez en cuando y es donde cargaba sus tenis de correr y su equipo de correr. Y ese era el versículo que él tenía ahí en grandote. Y con eso cargaba y todo el mundo lo podía leer porque estaba gigantesco, le llenaba la mochila. Y este es el versículo, Isaías 40:31, de los favoritos para los atletas, para los empresarios que trabajamos de la mano de Dios. Este es de nuestros favoritos, pero lejos, porque nos recuerda. Dice, pero los que confiamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas, volaremos como águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. En el fútbol soccer, algo que impresiona de manera, es que algo que me comentan prácticamente cada vez que juego, me dicen, no manches, que tienes una energía, corres y corres y corres y corres y corres y corres. O sea, no hay nadie en el equipo de fútbol que me aguante el paso de energía que traigo. Y yo le digo, ¿y sabes qué? Lo disfruto mucho, estoy bien preparado, he seguido los mandamientos para poder tener esta condición física y cuando estoy cansado, recuerdo, porque los que confiamos en el Señor renovaremos nuestras fuerzas, volaremos como águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Y te da una energía, ¿eh? Te da energía. Y tu fuerza no viene de ti claramente, viene de una inspiración divina. Ojalá que aquellos que se sientan cansados y agotados recuerden este versículo cuando tengas que tomar el siguiente paso, ¿no? Y no detenerte. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Todo lo puedo. Si Dios me llama y ya me he llamado para esto, ¿y cómo sabes que Dios, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo sabes que el llamado es de Dios y no del enemigo? ¿Cómo sabes que el sueño es de Dios y no del enemigo? Pues es relativamente sencillo saberlo porque lo puedes corroborar con la palabra de Dios. Tú puedes ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y ver si el sueño que tienes es bueno, honesto, digno y de buena reputación, está asociado con personas que quieren, que también tienen fe. O sea, hay manera de saber que el sueño es real. Y la otra es en oración, hablando con Dios, preguntando. La combinación del conocimiento de su palabra con la conexión divina te confirma el sueño, te confirma el llamado. Mucha gente vive bien confundida. ¿Será de Dios este proyecto o será del mundo? ¿Querrá o no? Y yo digo, ¿por qué tienen confusión? Solamente edúcate sobre la palabra de Dios, ve si cumple con sus mandamientos y sus principios. Y dos, ponte en oración continua para asegurar que estás en esta conexión. Y Dios nos va a guiar. Lo hace todo el día conmigo. Y de ahí en adelante tienes que ser fuerte. ¿Y de dónde va a venir tu fortaleza? Pues claramente no de nosotros. ¿Cuánta gente yo he visto que comienza y dice, esto es de Dios y yo ya lo comprimé y tengo una fe absoluta y sé que esto va a ser y no me falta nada y no voy a fallar por nada? Y a los 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años desaparecen. ¿A dónde fue? ¿De dónde vino su fortaleza? ¿Cómo es posible que alguien crea un día y el siguiente día cambie de opinión? ¿Cómo? Explícamelo. A que alguien me lo explique. O no era de Dios, o te venció el enemigo. No hay dos, no hay otra manera. O no era de Dios y fuiste engañado. Y hay mucha gente engañada porque tiene sueños, pero no los confirma. Entonces pueden ser sueños equivocados. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo haya soñado en algún momento, nunca sucedió, pero imagínate que haya soñado ser jugador profesional de la NBA. Ok, voy a la Biblia, voy a la palabra y dice, y empieza a hablar ahí de dones y talentos, empieza a hablar de utilizarlos. ¿Quién está de acuerdo que si me hago un análisis de dones y talentos, probablemente descubra que no es el camino de la NBA? No necesitaría ser muy inteligente si voy a la palabra de Dios y habla de cómo naciste único,
con un plan único, no para hacer lo que quieras. Siempre les he tratado de corregir cuando no les digan a sus hijos, puedes ser lo que quieras, es un error catastrófico. No, no puedes hacer lo que quieras. Al contrario, tienes un papel súper específico y tu tarea es descubrirlo lo más rápido posible. ¿Y cómo lo descubres? Obedeciendo a la palabra de Dios, buscando mentores, asociándote con personas de Dios. Es así como lo descubres. Un joven descubre su llamado asociado con personas que de fe, leyendo la palabra de Dios, conociendo a Dios. Es ahí donde Dios le va revelando su futuro. Es por aquí, es por allá. Este es un don. Desarrollalo, prepárate, sacrifica, comprométete. Ya me fui para allá por alguna razón. El punto aquí es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que tengo este camino, una vez que ya tengo esta base de a dónde voy, por qué voy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente está en el camino equivocado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, pero no aplica porque estás en el camino equivocado y Cristo no va a fortalecer algo que no tiene llamado de Dios. Esta es la famosa enseñanza de que si te estás pegando contra la pared, o la enseñanza de la mosca, ¿no? Que si te estás pegando tú solito, pues muévete, muévete. ¿Por qué? Porque no se trata cuando se habla de cargar nuestra cruz, está asociado con nuestros dones, está asociado con, la palabra lo dice, está asociado con servir, no está asociado con necedad, con arrogancia, no está asociado con eso. Todo lo creo, lo puedo en Cristo que me fortalece, pero repito, en el contexto de estar conectado con Dios, siguiendo el plan de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, la palabra de Dios es verdad y la verdad corta, la verdad confronta. Cuando alguien se separa de estos estudios o cuando alguien se separa de la iglesia o del pastor o deja de leer su Biblia, la razón, señores y señoras, es porque la palabra les está cortando. Y no es bonito que te corte la palabra. No se siente bonito. Que la palabra de Dios te diga, hey, sé fuerte, sé valiente, continúa, no te des por vencido. ¿Quién está de acuerdo conmigo que cuando ya te diste por vencido, lo último que quieres escuchar es eso? Cuando tú estás pecando conscientemente, cuando estás, no sé, cuando pierdes, cuando no tienes autocontrol o no reflejas amor o no tienes bondad, todos estos frutos del Espíritu, cuando no están en ti, no quieres que te lo recuerden. Y por eso es que mucha gente se aleja de estos estudios, se aleja de los mensajes, porque empieza a cortar la verdad, empieza a cortar. Toma nota de lo siguiente. Si tú no estás en una iglesia o con un pastor que te esté cortando, que te esté confrontando con verdad, estás en un cursito de motivación barata. Voy a repetirlo. Si no te está cortando la verdad, si solamente estás cómodo con el mensajito y te cae bonito y es motivación y inspira. Si ese es el caso, estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada y te están robando de la verdad. Porque la verdad, y la razón es muy obvia, nadie es perfecto. Nadie tiene la perfección de Jesús. Por consiguiente, todos debemos de ser confrontados con nuestra deficiencia para poder corregir, para poder afinar, para poder afilar el hacha, para poder avanzar. Entonces, es imposible decir que estoy creciendo y madurando sin que la verdad me haga mejorar. Y si tú no estás rodeado de la verdad, si no te está cortando la verdad,
Está siendo engañado por el enemigo con motivación barata. Uf, hay un chorro de sabiduría en lo que les acabo de decir, porque casi nadie le gusta que nos hablen con la verdad. Y la verdad no viene de Alfonso Lobato. La verdad que corta viene de la palabra de Dios. La verdad viene de ciertamente de la palabra de Dios, que es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. De ahí viene la verdad. Y tu pastor o tu amigo, mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate una amistad y tienes un buen amigo y tú tomas. Ok, ¿estás de acuerdo conmigo que un buen amigo te va a confrontar con esa verdad? Oye, ¿sabes qué? Te está arruinando tu matrimonio el alcoholismo. Te está arruinando la vida. ¿Quién prefiere ese amigo al amigo que te dice, no, tranquilo, ay, si vas a, no, vamos, otra para que te relajes? ¿Cuál de los dos es el buen amigo? Te están diciendo la verdad. Hey, estás echando a perder tu vida con el alcohol. Estás echando a perder tu vida al no ser firme en tus decisiones. Estás echando a perder tu vida inclusive al distraerte con las redes sociales. Estás echando a perder tu vida. ¿Quién le gustaría tener a alguien que le diga la verdad a su alrededor? Pero no una opinión, una verdad que venga respaldada por la palabra de Dios. Si yo agarro y le digo a Delfino, oye, Delfino, no, es que tienes que comer mole a fuerza, porque si tú no comes mole, te vas a ir para el infierno. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que esa es mi opinión y no es una verdad respaldada por la palabra de Dios? Entonces tienes que tener cuidado que no sea opinión, sino que sea verdad bíblica. ¡Wow! ¿Les reviento el cerebro? Haz una lista de tus amigos que te hablan con la verdad de Dios. ¡Auch! ¿Cuántos de esos tenemos alrededor? A mí me habla mi esposa con la verdad de Dios. A mí me hablan algunos de ustedes con la verdad de Dios. Sí tengo amigos y ciertamente en mi hogar y hablamos con la verdad de Dios y la validamos y la combinamos y decimos, vamos a ver si esta es tu opinión por lo que sea o vamos a ver si esta es la verdad de Dios. ¿Cuántos de esos tienes tú? Huh. Uno solo puede ser vencido, pero dos resisten. La cuerda de tres no se rompe fácilmente. Ups, ¿qué dice aquí? Eclesiastés 4:12. Entonces, mi esposa y yo hemos tenido nuestros retos, como todo matrimonio. Y les digo con la mano en el corazón, estaríamos divorciados. Mi esposa y yo estaríamos más que divorciados si no hubiéramos puesto como referí la palabra de Dios. Si nosotros no nos hubiéramos sometido a la dirección de Dios, estaríamos divorciados. 100% garantizado. No hay duda. ¿Por qué? Porque yo soy muy fuerte de decisión y si mis decisiones fueran equivocadas, involucrarían mis sentimientos y decisiones basadas en sentimientos te meten en problemas. Y todos los divorcios son decisiones basadas en sentimientos. La más famosa de todos y la más cómica es la ya no te amo, lo cual no tiene nada que ver con una decisión, es un sentimiento y todos los sentimientos arruinan la vida, sin excepción, cuando no son dirigidos y gestionados a propósito. De eso hemos hablado mucho. El punto aquí es de que cuando decidimos mi esposa y yo poner la palabra de Dios, se fortaleció nuestra relación. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y constantemente tenemos que apoyarnos en nuestra creencia que Dios nos unió para siempre, porque si fuera por nosotros, a veces tiramos la toalla, pero no puede ser vencido una cuerda donde Dios está en el camino, no, no puede ser vencido. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú?
¿Cómo están tus socios más cercanos? Yo veo que con mis socios más cercanos comparto la palabra de Dios y somos fuertes. Y los que se alejan se van separando y se van alejando y desaparecen. Esto es lo que nos une en gran parte, esta creencia y esta fe que podemos juntos hacer algo. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y su salvación, lo que sucede es que el Espíritu Santo desciende y nos da fuerza. Es el que nos habla y nos dice, continúa, no te des por vencido. Esas llamados, esa vocecita interna, cuando estás alineado al plan de Dios, viene del Espíritu Santo. Es de donde viene tu fortaleza. Es el que te dice, levántate otra vez, no te quedes caído. Las personas que creemos en Cristo, tenemos el poder del Espíritu Santo que no la tiene una persona normal. Dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro 1:3. Tenemos, tenemos la capacidad. Dios nos ha equipado para el llamado. De ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y eres quien engrandece y fortalece a todos. Primera de Crónicas 29:12. Sé fuerte, pero sé agradecido. Todo lo que podemos hacer, si lo entendemos como parte de nuestro plan divino, está en nuestro camino, porque Dios lo quiere en nuestro camino. Y para bien o para mal, los retos nos fortalecen, las dificultades nos hacen más sabios, los obstáculos están ahí para probarnos qué tanto lo queremos. Cuando está Dios con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, lo que único que podemos hacer es agradecer por la oportunidad y tratar de no echarla a perder con nuestro cobardía o duda o temor o ignorancia o falta de preparación. Manténgase alertas. Uy, 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 esto es importante. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Ah, yo siempre les he comentado que el enemigo entra en la debilidad. Apunta esa. El enemigo siempre entra en la debilidad. Nunca llega el enemigo cuando eres fuerte. Yo siempre bromeo, pero yo digo, ¿por qué cuando alguien se va a otro multinivel, por qué no me llaman a mí? ¿Por qué siempre van por los débiles? ¿Por qué siempre te llaman a ti? ¿Te estás de acuerdo conmigo que si tú crees que tienes algo extraordinario, pues irías a la cabeza? O sea, ¿quién es el que puede influenciar, cierto? Entonces, ¿por qué no me llaman a mí? ¿Por qué lo hacen a escondidas o por abajo de la mesa? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Sabes por qué no me llaman a mí? Si les pregunto, no, porque es inconvencible, porque no hay manera humana, porque está bien plantado, porque tiene raíz profunda. Y tendrían razón. El enemigo siempre te va a llegar en tu momento de debilidad. Como decía Robert Stefanowski, dice, nadie se sale cuando está ganando mucho dinero. Es en los momentos de debilidad que el enemigo ataca. Siempre ha sido así. Por eso es que es importante ser fuerte y valiente, obediente, conectarse en oración, leer la palabra, para que no haya confusión en los momentos de debilidad, en los momentos de ataque. Tienes que estar alerta y tienes que recordar esto, tienes que recordar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esa, que el enemigo siempre va a atacar a los débiles. Hay un dicho, hay una creencia de que el enemigo ataca a los fuertes. Claro que ataca a todos,
pero dice que ataca más fuerte a los fuertes. Yo no lo creo, ¿eh? Tendría que ver la palabra de Dios y estudiarla más. Definitivamente el enemigo se va por los debiluchos. Se va por los debiluchos. No, yo no estoy seguro, o sea, los Abrahams, los Jacobs, los Daniels, los Moiséses, ah, todos ellos en la historia, los Josués, todos ellos estaban tan conectados con el plan de Dios en su momento, David en su momento, etcétera, que no, el enemigo era impenetrable. Cuando estaban conectados, todas estas historias que me vienen a la mente, cuando estaban conectados con Dios, cuando eran obedientes, eran impenetrables. Impenetrables. O sea, el enemigo ni perdía el tiempo con ellos cuando estaban haciendo lo que Dios quería. ¿Quién aquí puede confirmar lo que digo por su conocimiento? Entonces, cuando alguien dice que entre más grande es el sueño, más el ataque, quién sabe qué, ¡oh! Entre más débil eres, más es el ataque. Eso sí es verdad. Entre más débil te ve el enemigo. Pero si tú, vamos a hacer este ejercicio para confirmar mi creencia, que creo que la estoy respaldando bíblicamente, pero como estoy aquí hablando con el Espíritu Santo, puede ser aquí que alguien tenga creencia diferente y quiero respaldarla. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Me aceptan este reto? Quiero que te metas en la palabra de Dios hoy y que estés en oración y que lo hagas más que lo que haces normalmente. Quiero que estudies la palabra de Dios y específicamente quiero que estudies la historia de Josué y te pongas en oración. Si normalmente oras 15 minutos, hazlo una hora, media hora. Y quiero que hagas esto por 7 días. Que ores y leas la palabra de Dios con más intención, un poco más tiempo, por los siguientes 7 días. Y quiero ver si te fortaleces o te debilitas. Quiero ver si sientes que te atacan más o estás más claro, con más propósito y más dirección. Yo creo, y creo que las historias bíblicas me respaldan, que es un mito. No está respaldado bíblicamente cuando dicen que cuando tienes un gran llamado vas a tener un gran ataque. Que claro que cuando tienes un gran llamado hay más problemas, pero yo creo que cuando estás bien conectado y eres obediente y tienes esta relación y este conocimiento, yo creo que por afuera se ven ataques grandes, pero por adentro estás bien plantado. Uy, este es un momento de revelación para aquellos que creen que entre más grande es el sueño, más vas a sufrir el cierto. Yo creo que no, yo creo que cuando sufrimos, cuando nos desconectamos, nos ataca el enemigo cuando nos desconectamos. Pero la verdad es de que yo siento que tu llamado es gigantesco. El secreto está en no soltarte de Dios, no soltarte de la cruz. Ahí está el secreto. Por afuera la gente dice, no, tiene un llamadote, tiene unos problemotas, pero por adentro tú estás bien sólido. Josué tenía un llamado gigantesco, pero él arrasó con los enemigos en la entrada a Canaán. Él trabajó todo el tiempo así de memoria no me viene a mí. Sí le tenía que recordar, yo sé fuerte y valiente, pero él seguía conectado, conectado, conectado. Hasta el final de sus días siguió conectado. Entonces, desde afuera se puede ver como que, wow, qué llamadón, este amigo ha de tener un chorro de presión, un chorro. Y puede ser, pero la conexión con la palabra de Dios y el Espíritu Santo te protege, te fortalece, es tu escudo, la palabra lo dice. Entonces, yo cambiaría esta creencia de creer que el enemigo se va por los que tienen llamados grandes, al enemigo se va por los débiles, por los que se desconectan de la palabra, por los que no oran y no se protegen y no ponen el escudo de Cristo en sus hogares y en sus vidas. ¡Wow! Esto para mí es revelación que está surgiendo de esta conversación, ¿eh? Porque no es cuando el llamado es grande, es cuando me alejo que empiezo a dudar. ¡Wow! ¿A quién acaba de tener un masivo momento de despiertamiento? Es cuando te alejas. Pero bueno, yo he escuchado estas creencias populares, ¿no? Y he escuchado inclusive muchos pastores, por eso es que esta revelación puede ser importante. He escuchado muchísimos pastores que dicen, entre más grande es el llamado, más grande es el ataque. Yo no lo creo ya.
estoy teniendo esta revelación en este momento. Yo no creo que eso es verdad. Entre más grande es el llamado, más pegado tienes que estar a la palabra de Dios, más protegido tienes que estar por la sangre de Cristo. Eso sí, pero si estás pegado, conectado y obediente, pues el llamado puede ser, no sé, lo que sea. Y tú estás en paz, tienes el gozo del Señor. ¡Wow! 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 Revelación del Espíritu Santo esta mañana, que ni siquiera estaba planeado y ni siquiera sé quién me entendió. ¡Wow! Increíble. Terminemos. Mantente alerta. Siempre va a entrar el enemigo en tu momento de debilidad. Nunca va a entrar cuando estás protegido con la sangre de Cristo. Siempre va a entrar cuando te desconectas. ¡Wow! Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:13. Es así. O sea, cuando nuestros pensamientos de debilidad los reemplazamos por los versículos de fortaleza que están en la palabra de Dios y por oración, agarramos valor y seguimos adelante. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:7, de los versículos más conocidos y más utilizados, porque yo mucha gente que, repito, tiene miedo al éxito, tiene miedo a su llamado. Y yo mismo a veces he dudado, pero me conecto con Dios, leo su palabra y digo, es que sigue siendo esto, sigue edificando gente, sigue trabajando en desarrollar tu capacidad de comunicación, sigue estudiando, sigue. ¿Por qué? Porque esos son dones y talentos. Y sé fuerte y valiente. Porque Dios no te ha dado un espíritu de timidez. Di la palabra, di la verdad, aunque corte y ofenda y aleje a que no quiere escucharla. Di la verdad. Digo, wow, sí, pero es que, oye, ahorita, si yo digo la verdad, se me asustan y, o sea, por eso es que mucho pastor no habla con la verdad, porque tiene miedo a perder gente. Yo quiero, yo quiero atraer a uno al reino. No me importa perder, me importa ganar. Así es, Gaby Lucio dice, yo entendí, es la misma razón. Y recuerda que Dios nos protege. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón mi corazón en él confía, de él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cántico le daré gracias. Entonces, todo, repito, para problemas, dificultades, ciclos, todo esto es parte de la vida, es parte del ciclo de vivir. Pero en todo momento, cuando estamos conectados, la experiencia es diferente para el débil que para el fuerte. La guianza es diferente. Las acciones son diferentes para el fuerte que para el débil. ¿Y de dónde viene nuestra fortaleza? Hoy lo aprendimos. Todo viene de aquel que vino al mundo para dar su vida por nosotros. De ahí viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza viene del conocimiento de la palabra de Dios. De ahí viene nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza viene de esta creencia en que no nacimos para ser poco. Dios no, es verdad, o sea, Dios nos dice, eres único hasta los números de cabello, que no está nada difícil en el caso del Delfino contarlos. El punto aquí, pero en caso te imaginas de Guillermo Otero, el punto aquí, señores, es de que tenemos un propósito y yo no quiero que sigas envejeciendo sin darte cuenta que lo que a veces nos limita es cobardía, es duda, es temor, es el enemigo. Y esta mañana espero haberte recordado que Josué, quien lo llevó al pueblo de Israel a Canaán, conquistó cantidad de terreno. Literalmente fue el que llevó a fue el que llevó a la realidad la promesa que se le había dado al pueblo. Ese era un hombre como tú y como yo. No era diferente, no estaba hecho de otro material, no estaba hecho de otra cosa. Era un hombre
como lo eres tú, Mauricio, y como lo eres tú, Delfino, y William, y Alejandro, y podríamos usar como Emma, como Julia, en el sentido literal de la palabra. Era un hombre de carne y hueso, preparado en su área de desarrollo. Él era un gran guerrero. No estoy hablando que tú tengas la capacidad de guerrear físicamente, pero ¿qué tal tu llamado para animar, Delfino? Esa es tu guerra. Tu llamado para, no sé, para inspirar, para cocinar, para enseñar, para matemáticas, para la música, para... Esos son llamados de Dios asociados con nuestros dones y talentos, pero en el camino nos intimida el mundo y nos dice, no sobresalgas, no seas grande, no liberes, tranquilo, te sométete, cambia de opinión cada 10 segundos, porque el enemigo entra por la debilidad, no entra en la fortaleza. Y alguien que tiene llamado, Josué, su fórmula era bien clara. Él tenía su mentor que sabía que escuchaba a Dios y sabía y era obediente a eso. Cuando llegó su turno y le pusieron las manos, como esta mañana las unjo sobre ti, él dijo, lo tomo, estoy preparado, no me atemoro. Pero por si las moscas, Jesús, Dios le dijo, sé fuerte y valiente y sé obediente a mi palabra. Empieza a abrir tu libro, sé obediente a la palabra. Empieza a orar para tener fortaleza de Cristo. Y entiende que el llamado es inevitable. La valentía de tomarlo es voluntario. El llamado es inevitable. La valentía es tu opción. Tú puedes ser fuerte o valiente, pero no lo vas a poder hacer en tu soberanía si el llamado es de Dios. Señor, yo esta mañana unjo a todo este equipo como líderes, como Josué, los unjo con las manos y el Espíritu Santo, Señor, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Señor. Y creo que todos tienen un llamado, tu palabra lo confirma, pero sin ser fuertes y valientes, el enemigo siempre va a distraernos, el enemigo siempre va a cortar ese llamado y siempre va a tratarnos de poner espejismos y recompensas falsas. Señor, la recompensa es glorificarte con nuestro trabajo. La recompensa es alabarte con nuestros resultados y nuestro proceso, Señor. La recompensa es poder tener un lugar a tu lado, Señor, porque creemos que Jesús vino al mundo, dio su vida como para justificarnos, Señor, para poder tener nosotros una relación contigo, para que nos escuches. De otra manera, Señor, somos vacíos, no tenemos una conexión divina porque somos sucios, porque tenemos pecado. Es Cristo quien nos limpió, es Cristo quien nos justificó, es Cristo quien nos abre la puerta y el camino. Y en Cristo, Señor, todo lo podemos. En Cristo, que es Cristo quien nos fortalece, es Cristo nuestro escudo. Y por eso, Señor, es que podemos ser valientes. Por eso es que no debemos de temer a decir la verdad y actuar con la verdad y ser atrevidos y ser ambiciosos y ser responsables y ser comprometidos y sacrificar. Porque cuando este plan, Señor, está alineado en el desarrollo de nuestros dones y talentos para servir a los demás, y estamos conectados con tu palabra y estamos protegidos con la sangre de Cristo, Señor, nada, nada, ni el enemigo es nada en nuestro camino y podemos tener este camino grandioso, Señor, con paz, con gozo. Señor, yo unjo este grupo y les reto a hoy, Señor, ser fuertes y valientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Espero que les anime para continuar en este proceso que le llamamos vida, que es muy temporal, por cierto. Saludos a todos. Muchas Gracias, Bendiciones. gracias. Javi. Muchas Gracias, gracias. Javi. Muchas gracias. Feliz y Dios te bendecida bendiga. tarde para todos, miembros de Muchas este grupo. gracias. Adiós.